Bueno, en esta mañana estamos cerrando una serie de sermones que hemos estado hablando, cómo vencer la adversidad y qué hacer en los momentos más difíciles de nuestra vida. Así que el título del sermón de esta mañana es Cuando parece que Dios ignora nuestro clamor. ¿Ha sentido usted alguna vez que usted habla con alguien y la persona no le pone atención? Se siente frustrado, ¿no es cierto? Yo tengo dos gatos en mi casa. Y cuando los gatos tienen hambre y yo no les pongo atención, los gatos se desesperan y empiezan a aruñarme ahí en el pantalón para que yo les vuelva a poner atención. Muchas veces nosotros en la vida también nos desesperamos cuando sentimos que Dios no escucha nuestra oración, nuestro clamor y oramos y lloramos y clamamos a Dios y pareciera que se oyen solamente grillos, ¿verdad? Plip, 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 y no hay una respuesta de Dios. Pero si hay algo hermoso en la Biblia, es que nosotros podemos confiar en la Biblia, es que la Biblia no esconde nada. La Biblia nos enseña cómo hombres y mujeres de Dios, héroes de la fe, en ciertos momentos de su vida también experimentaron momentos de soledad, momentos en los que sentían que Dios no estaba con ellos y que Dios incluso sienten que los había abandonado y que no los escuchó. Hombres, mujeres y fieles, como Job. Si usted ha leído el libro de Job, sabe que Dios describe a Job como un hombre fiel, como un hombre bueno, como un hombre que ama a Dios. Y aún así pasó por circunstancias difíciles y también clamaba a Dios por una respuesta. Y pasó un periodo largo en que él no escuchó esa respuesta. El rey David, perseguido por sus enemigos, también clamaba al Señor y él no miraba que Dios venía a su encuentro inmediatamente. Y es que muchas veces cuando nosotros pedimos la ayuda de Dios, ella no llega inmediatamente. En el Nuevo Testamento también tenemos otros ejemplos de hombres y mujeres amantes del Señor, con una fe firme en el Señor, con una relación buena con Él, pero que tampoco recibieron esa respuesta de Dios inmediata. Por ejemplo, María y Marta, dos hermanas, las hermanas de Lázaro, uno de los amigos de Jesús. Ellas enviaron unos mensajeros y le dijeron: Jesús, tu amigo Lázaro, el amigo que tú amas, está moribundo, se está muriendo, está enfermo, está a punto de morir. Pero Jesús no corrió a auxiliar a Lázaro, sino que Lázaro murió. Y sus hermanas sintieron en su corazón que Jesús las había abandonado. Y de hecho le reclamaron al Señor y dijeron: si tú hubieras estado aquí, nuestro hermano Lázaro no hubiera muerto. Así que hay momentos en que sentimos que Dios no nos escucha. De hecho, también el apóstol Pablo, uno de los apóstoles más prolíferos que escribió tantas cartas y libros en la Biblia, también clamó a Dios por una respuesta porque sentía un aguijón en su carne, algo que lo estaba molestando, que le estaba robando la paz. Y Dios le dijo: no, por lo menos le contestó, pero la respuesta no fue la que Pablo esperaba, sino que Dios le dijo: no, bástate de mi gracia. Y no le quitó ese aguijón de la carne. Así que vemos como hombres y mujeres de fe en la Biblia que aman a Dios o amaron a Dios en su momento, no recibieron una respuesta de Dios inmediatamente. Sintieron incluso que el Señor los había abandonado. Y esa fue la misma experiencia del mismo Señor Jesucristo. Cuando estaba ahí clavado en la cruz, cuando estaba a punto de morir, a punto de expirar, Él dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y es que cuando nosotros clamamos a Dios y no encontramos la respuesta, inmediatamente hay un sentimiento de abandono. Y es posible que usted y yo, en algún momento de nuestra vida, hemos sentido precisamente ese sentimiento de abandono, que Dios no está escuchando nuestra petición, e incluso llegamos al punto incluso de enojarnos con Dios. Y he escuchado testimonios de personas que no solamente se han enojado con Dios, sino que han abandonado su fe en Dios. Le han dado la espalda al Señor y dicen: no, la verdad que ya yo no creo más en Dios porque yo estuve orando, estuve ayunando y Dios no me contestó. Fui a la iglesia, ofrendé, diezmé, trabajé, todo, y oré al Señor. Solo una cosa le pedí y el Señor no me escuchó, así que yo creo que Dios no existe.
Hay personas que cuando claman a Dios y no reciben esa respuesta que esperan, los invade un sentimiento de enojo, de rencor, de una ausencia de Dios. Entonces mi pregunta hoy es, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Cómo debemos de reaccionar cuando en la vida vengan situaciones en las que nos sentimos igual, que Dios nos está ignorando? Quizás alguno de nuestros hijos está tomando una decisión equivocada, el camino incorrecto que sabemos que le va a causar mucho dolor, pero nosotros oramos al Señor y parece que no sucede nada. O cuando una persona muy cercana muere y nosotros hemos estado clamando por sanidad y esa sanidad física no llega, y decimos, Señor, tú no nos escuchas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros aprender de estas situaciones? ¿Qué podemos hacer para que nuestra fe, en lugar de caer, se pueda fortalecer? Se pueda sentir cada vez más fuerte, y cuando vengan situaciones como esas, en lugar de abandonar al Señor, en lugar de decir que ya no creo en Él y enojarme con Él, ¿cómo puedo yo aprender y fortalecerme en estas situaciones? Porque para las personas que creemos en el Señor, para los que creemos en Dios, el sentir que Dios no nos escucha o nos ignora produce ciertas emociones dolorosas, como cuando una persona que usted ama no le pone atención, a angustia y enojo. ¿Cómo podemos hacer nosotros? Porque ciertamente estoy seguro que si usted está aquí hoy, y usted que nos está viendo a través de la internet, es porque usted ama a Dios y quiere tener una relación con Él y cree en Él. Pero cuando viene una situación de estas difíciles, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Vamos a ignorar nuestras emociones o se enojará Dios con nosotros porque llegará el momento en que nos sentimos como abandonados? Bueno, recuerde que el rey David en la Biblia se describe como alguien que tiene el corazón conforme al de Dios. O sea que Dios ama y amaba al rey David. Y mira lo que le pasó al rey David. Hoy leímos el Salmo 13 y quiero usar esta lectura como base de nuestro sermón. Y en ella describe que el rey David se siente angustiado, está enojado al sentirse perseguido por sus enemigos. Él ora y siente que Dios no viene a rescatarlo. Él siente que Dios lo está ignorando. Pero en ese proceso de cuando él se siente ignorado, en lugar de dejarse llevar por el enojo, en lugar de dejarse llevar por la desesperanza, David decide confiar en Dios. Y esto lo hace en base a las respuestas positivas que ha sentido de parte de Dios en el pasado. Por eso aquí es muy importante cuando Dios le decía a Moisés, enséñale esto al pueblo de Israel, que todas las cosas que Dios ha hecho por ustedes, cuando los sacó de Egipto, cuando cruzaron el mar, cuando Dios partió el mar en dos, cuando les dio maná del cielo, cuando les envió codornices para que comieran, todos esos milagros en que Dios actuó en favor del pueblo, no permita que ellos lo olviden. Porque cuando lo van a necesitar la presencia de Dios, aunque tarde la respuesta de Dios, ellos saben que Dios puede actuar en su favor. Así que cuando nosotros oremos al Señor, cuando estemos pasando por situaciones difíciles, sabemos que Dios va a actuar de la misma manera en que ha actuado también en el pasado. Pero sí, hay enojo, hay angustia cuando lo estamos experimentando de primera mano. Mira lo que escribió David, ¿hasta cuándo, Señor, no nos tendrás en el olvido? O sea, él está sintiendo que Dios se había ido de vacaciones y que no le importaba lo que él estaba sufriendo en este momento. ¿Hasta cuándo, Señor, me tendrás en el olvido? ¿Hasta cuándo te esconderás de mí tu rostro? Es como aquel que llega a cobrar la deuda, ¿verdad? Y en lugar de abrir la puerta se esconde, ¿verdad? Eso es lo que estaba sintiendo David en esos momentos. Estoy clamando por ayuda a Dios y en lugar de venir en mi auxilio, él se está escondiendo y no encuentro respuesta. Y eso hizo que David se sintiera angustiado y enojado y le reclamara a Dios en estos momentos. Dice, ¿hasta cuándo he de atormentar mi mente con preocupaciones y he de sufrir cada día en mi corazón? Y esto nos dice que cuando nosotros nos enfocamos en los problemas que estamos teniendo, en las dificultades que estamos experimentando, nuestra mente empieza a divagar.
y empezamos a ver el problema y lo masticamos como la vaca, usted sabe que tiene varios estómagos, ¿verdad? Come uno, lo pasa y lo procesa en otro y lo vuelve a procesar en otro hasta el final que los desechos salen de su cuerpo y los alimentos circulan en su cuerpo en forma de energía y todo lo que se necesita. Pero va procesando las cosas. Entonces, cuando nosotros nos desenfocamos y sentimos que Dios no está en nuestra mente, empieza a tratar de ver qué hacemos para resolver la situación. Y tratamos de resolverlo nosotros mismos en lugar de tener paciencia y esperar a que Dios actúe en nuestro favor. Y esto le sucedió al rey Saúl. El rey Saúl, por impaciente, perdió no solamente el reinado, sino que no vio la bendición de Dios sobre él. En un momento en que él iba a ir a la batalla, Samuel le había dicho, espérate, vamos a hacer un sacrificio. Espérase que yo llegue, que ore, que bendiga el sacrificio que vamos a hacer y entonces después puedes ir a la batalla. Y el Señor te dará la victoria. Pero no, el rey Saúl se quedó esperando y Samuel no llegaba. Y no llegaba. Y recuerde que Samuel era el sacerdote, Samuel era el profeta, así que representaba esa presencia de Dios en ese momento para Saúl. Es lo que está diciendo, bueno, si Samuel no está aquí, Dios no está aquí, me ha abandonado, aquí yo voy a hacer algo. Y entonces él impacientemente oró, bendijo el sacrificio y ofreció al Señor ese holocausto. Lo cual Dios se enojó en gran manera y por eso él perdió su reinado y pasó a manos de David, por impaciente, porque pensó que Dios no estaba ahí, porque pensó que Dios le había abandonado. Así que una fe sincera, como la nuestra, como la suya, y que espero que esa es la mía, una fe fuerte en el Señor, nos permite también a veces a nosotros hacernos esas preguntas difíciles. ¿Dónde estás, Señor? ¿Por qué no me contestas? He estado orando y pidiéndote a ti, Señor, que me ayudes y no vienes en mi rescate. Estoy sufriendo, Señor. Mi familia se destruye, mi matrimonio se desborona. Estoy perdiendo mi trabajo, mi dinero no me alcanza, Señor. Escucha mi clamor. ¿Por qué no estás conmigo? Y así que por eso David hace esas dos preguntas. Dice David, ¿hasta cuándo, Señor, me tendrás en el olvido? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Son emociones que tenemos nosotros. Y las emociones no son malas en sí mismas. El problema es dejarnos dominar por esas emociones. Por eso David también decía, yo paso preocupado, paso pensando en estas cosas, en que el enemigo viene a mí, porque se dejó dominar por las emociones del miedo, del temor, y entonces sintió angustia y abandono. Así que el enojo, el reclamo que David le hace al Señor, no es porque él ha perdido su fe, sino porque él ha estado luchando con sus propias fuerzas, tratando de resolver las situaciones difíciles con su propia sabiduría. Y él se ha dado cuenta que sus propias fuerzas, que su propia sabiduría no es suficiente. Por lo tanto, está cansado de luchar. Es como el dicho popular que dice, estoy nadando en contra de la corriente. Ya estoy cansado de luchar y que nada sucede. ¿Han escuchado eso ustedes? Es muy posible que lo han escuchado muchas veces. Así que David no es que su fe estaba fallando, sino que ya estaba cansado. Incluso seguramente salía y contaba la cantidad de soldados que tenía, pero son muy pocos y mi enemigo es muy grande. He estado luchando y yo no veo la mano de Dios. Y eso le produce cansancio, eso le produjo angustia. Y entonces David entiende que Dios no solamente no está ausente, sino que sabe lo que él está pasando. En medio de su angustia, David hace un alto. Y aquí mismo él entiende, bueno, la verdad que yo no estoy solo. En el pasado Dios también ha actuado de la misma manera con mi pueblo cuando se ha sentido solo y abandonado. Así que por eso él dice, ¿hasta cuándo, Señor, me tendrás en el olvido? Porque David sabía que Dios le iba a ayudar, lo que pasa es que David no sabía cuándo. Señor, ¿lo harás hoy? ¿Lo harás mañana? ¿Lo harás pasado mañana? ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo puedo yo estar resistiendo lo que me está pasando? Ya no tengo más fuerzas.
¿Y hasta cuándo, Señor, vas a venir en mi ayuda? Así que, ¿y por qué David y a veces también nosotros nos sentimos así de esa manera, que la ayuda de Dios no llega de inmediato? En los momentos en que pensamos que más lo necesitamos y que Dios debe de actuar. Porque a veces pensamos que debemos de orar y ya inmediatamente Dios va a contestar. Hay momentos en que Él lo hace así de esa manera, pero hay otros en que Él espera. Y la respuesta más común en la Biblia la encontramos nosotros en el libro de Santiago, en el capítulo 1. Ahí nos dice cuáles son la forma en que nosotros debemos de enfrentar esos momentos hostiles que producen angustia, que producen dolor. Cómo nosotros debemos de actuar para aprender a tener resiliencia, aprender a ser perseverantes, a tener un espíritu humilde y entonces fortalecernos y fortalecer nuestra fe en ese momento difícil. En lugar de huir, como muchas personas hemos dicho aquí ahora temprano, que dicen, oh, oré mucho a Dios, Dios no me escuchó, Dios no existe, así que me voy. No, eso no, sino que más bien, ¿qué podemos hacer nosotros para aprovechar ese momento de adversidad para que nuestra fe se fortalezca? Así que Santiago dice esto, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse a diversas pruebas, porque ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia. Bueno, qué difícil es, ¿verdad? Estar contento cuando nosotros estamos pasando por una prueba. Uno dice, gracias Señor, porque mis hijos están siendo rebeldes. Gracias Señor, porque estoy a punto de irme a la bancarrota. Normalmente no hacemos esto, ¿verdad? Pero Él dice, alégrense cuando están pasando por pruebas. Y más adelante vamos a ver por qué Santiago nos dice a nosotros que debemos de alegrarnos cuando nosotros estamos experimentando en nuestra vida esas situaciones difíciles. Él sigue diciendo, y la perseverancia, la resiliencia, debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Mire qué importante cuando nosotros dejamos de poner nuestra mirada en nuestro problema, dejamos de poner nuestra mirada en lo que no podemos resolver por ese momento. Dice que eso nos va a ayudar a tener resiliencia. Si somos perseverantes en la oración y en nuestra fe, sabiendo que Dios nos va a ayudar, dice que vamos a permanecer íntegros en una sola pieza delante de Dios y nada nos va a hacer falta. Pero lo que el apóstol Santiago está diciendo aquí es que el dolor y la ansiedad que eso produce, las pruebas producen, no es que eso sea bueno, no es que eso Dios lo envía, sino que lo que está diciendo es que esa angustia, ese problema que estamos pasando, nos puede ayudar a nosotros para cambiar nuestra perspectiva negativa, para aumentar nuestra fe y nuestra confianza, creyendo que Dios va a venir, sabiendo que Dios es más poderoso que cualquier otra circunstancia en nuestra vida. En esta semana, el día jueves, me va a tocar a mí dirigir un concierto de primavera en la escuela. Y una de las canciones que los niños van a cantar ahí dicen, My God is so big, my God is almighty, there's nothing my God can I do. Dicen, mi Dios es grande, mi Dios es poderoso y no hay nada que mi Dios no pueda hacer. Y es que esa es la perspectiva que nosotros debemos de cambiar. Que pensamos a veces que nuestro problema es tan grande que no lo vamos a poder resolver. Y si es así, entonces debemos poner nuestra mirada en Dios, que todo lo puede, en el que es superpoderoso. Recuerde lo que nos dice Romanos capítulo 8, 28, dice, ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados conforme o de acuerdo a su propósito. No quiere decir que Dios elimina las circunstancias negativas en las que estamos pasando, pero nos ayuda a nosotros a aprender en esta situación y cómo avanzar, cómo crecer, cómo madurar en nuestra fe y en nuestra relación con Dios. Y pareciera que David entendió muy bien esta lección, este principio de vida, sabiendo que Dios no está ausente en nuestros problemas. Dios está como un padre. Yo sé que muchos de ustedes son padres de familia. Y cuando muchas veces usted hace un paso atrás
y deja que sus hijos y sus hijas tomen ciertas decisiones. Y sabe usted que muchas veces esas decisiones que sus hijos toman le van a causar dolor. Pero usted le ha hablado tantas veces, le ha dicho tantos consejos, y su hija y su hijo no escuchan, sino que dicen, bueno, yo voy a hacer lo que yo creo que es bueno. Y sabe que le va a doler. Entonces pasa por ese problema, pasa por ese momento difícil y empieza a sufrir de sus consecuencias. Así que pareciera que David entendió que en esos momentos de circunstancias difíciles, Dios no está ausente, pero es el momento entonces con humildad reconocer que no somos todos poderosos y necesitamos la ayuda de Dios. Y entonces estamos ahí, entonces cuando Dios dice, bueno, la persona dice, yo lo puedo resolver, yo no necesito estar orando, no necesito ir a la iglesia, no necesito contarle a ningún pastor o a ningún hermano lo que estoy pasando. ¿Qué puede hacer él por mí? No, yo lo puedo hacer solo. Y entonces Dios le dijo, ok, está bien, hágalo usted solo. Y cuando ve que no puede, la persona, gracias a Dios, Dios no es rencoroso. Gracias a Dios es un Padre amoroso, porque cuando Él dice, la persona dice, Dios, ya no puedo. Lo he intentado por mis maneras y no tengo soluciones. ¿Me puedes ayudar? Entonces en ese momento Dios viene a ayuda, porque hemos cambiado nuestro corazón, nuestra actitud. Y en esta oración, David le pide a Dios que abra sus ojos, que le abra el entendimiento y para poder ver la mano de Dios actuando y defendiéndolo a él de sus enemigos. Así que David se estaba moviendo de una oración de reclamo. Señor, ¿hasta cuándo te vas a acordar de mí? Señor, ¿por qué te escondes de mi presencia? ¿Por qué estás como una persona sorda que no oyes mi oración? Y ahora cambia en los versículos 3 y 4. Cambia su actitud. Esa actitud arrogante, prepotente, reclamándole a Dios. Como que si nosotros lo hubiéramos hecho a Él en lugar de Él a nosotros. David cambia su oración y ahora le pide a Dios 3 cosas nada más. Le hace una petición, él le dice, mírame. En otras palabras, que le tenga compasión. Dice, respóndeme, atiende a mi llamado, ilumina mis ojos. En otras palabras, que yo pueda ver por dónde ir, que yo pueda entender qué es lo que debo hacer para salir de esta situación negativa. Mire lo que dice David, dice, Señor y Dios mío, mírame y respóndeme, ilumina mis ojos, así no caeré en el sueño de la muerte, y así no dirá mi enemigo, lo he vencido, y así mi adversario no se alegrará de mi caída. Y es que Dios no quiere que nadie perezca. Dios no quiere que nadie pase por situaciones difíciles. Pero cuando lo hagamos, recordemos siempre que Dios está ahí para auxiliarnos. Él nos dará la ayuda necesaria cuando más lo necesitemos. Y David, al igual que muchos de nosotros, le está pidiendo a Dios que lo mire con compasión. Como cuando usted ve un bebé que está llorando, dice, pobrecito, mire cómo llora, vamos a ver qué es lo que necesita. Y usted lo examina y ve que tal vez lo que necesita solamente es cambiar el pañal y entonces usted le cambia el pañal. O cuando ve que el bebé llora y quizás no es el pañal, pero tiene hambre y usted le da de comer. Y ese bebé de una manera inocente recibe la ayuda de su padre sabiendo que no le va a dar nada que le haga daño. Así deberíamos de ser nosotros, cambiar nuestra actitud arrogante de querer hacerlo todo con nuestras propias fuerzas, sin la ayuda de nadie más. Y decirle al Señor, ayúdame, muéstrame el camino. Porque lo que realmente estamos pidiendo al Señor es que lo queremos sentir cerca. Como cuando el bebé llora, que lo que quiera es a su madre. Hoy que estamos celebrando el Día de la Madre. O a su padre. Quiere tenerlo cerca para saber que está ahí para cuidarlo, para protegerlo, para proveerle de lo que necesita. Y en el caso nuestro, para que Dios nos dé la confianza necesaria, la fortaleza necesaria, la fe y la convicción, la resiliencia para pasar por todos estos momentos difíciles como estaba pasando el rey David. Porque aún en angustia, aún en esa angustia y desesperación, el rey David mantuvo su confianza en el Señor. Mantuvo una relación de dependencia con Dios.
Él dijo, Señor, ya lo he intentado, he estado luchando con mis soldados, por cierto, cada vez son menos. Así que por favor, mírame, mira cómo estoy. Ten compasión de mí. Y entonces en ese auxilio del Señor, cambió y entendió que su corazón o su petición al Señor ya no debería ser de exigencia, sino que ahora aprendió que tiene la humildad de reconocer que necesitamos a Dios en todas las áreas de nuestra vida, en todas. En su matrimonio necesitas de Dios, en su relación con sus hijos necesitas de Dios, en tu relación laboral necesitas de Dios, en tu empresa necesitas de Dios, en tus finanzas necesitas Dios. No puede Dios estar ausente en ninguna área de nuestra vida. Y debemos de ser humildes para reconocer que somos limitados, no somos superpoderosos y necesitamos de Dios. Y la ayuda de Dios viene en diferentes maneras. Viene por medio del consejo sabio de un hermano maduro en la fe. Viene por medio de un consejo sabio que podemos encontrar en la Biblia. Viene por medio de que Dios nos habla a nosotros mismos en respuesta, en un sueño, por medio de su palabra que está ya grabada en nuestro corazón. Pero debemos de esperar la respuesta de Dios y saber que en Él nos va a responder. Y debemos de ser como el rey David, que aun cuando sentía el silencio de Dios y eso lo desesperaba por dentro, él sigue orando y confiando en Dios para que sus adversarios no lo vean derrotado, no lo vean caído. Y eso es muy importante. Debemos de clamar a Dios no solamente para nuestro propio beneficio, sino para que las personas inconversas, aquellas que no creen en Dios, puedan ver que Dios siempre viene a nuestro auxilio, que Él es poderoso, que Dios hace lo que Él dice que va a hacer y que cumple las promesas que Él nos ha hecho a nosotros. Porque si no, seríamos la burla de todos. Así como Moisés le dijo al Señor cuando Dios quiso destruir al pueblo de Israel en el desierto por haber hecho el Dios falso de oro, perdón. Y Dios le dijo a Moisés, voy a hacer un pueblo nuevo, que sea obediente, que me honre y que te obedezca a ti. Y Moisés le dijo, no, Señor, no hagas eso. Porque si los destruye ahora, tus enemigos van a decir, mira, los trajo al desierto solamente para exterminarlos. Y serías la burla de todos. Por eso debemos de saber que Dios siempre va a actuar a nuestro favor. Y lo hacemos porque no queremos tampoco que Dios quede como un Dios que no lo puede. Y nuestro Dios todo lo puede. La Biblia dice que lo que es imposible para el ser humano es posible para Dios. Así que debemos de confiar en que Dios nos va a auxiliar, Dios va a estar con nosotros y nos va a dar la victoria, así como se la ha dado a David en medio de la adversidad. Y al abrirle los ojos a David, podemos ver en este salmo que David pasa del enojo oficial a un corazón humilde y ahora le pide a Dios con un corazón humilde que le ayude. Y como tercera fase en este salmo, David empieza a darle gloria a Dios porque su fe ha sido renovada. Sabe que Dios viene en su auxilio y ahora entonces tiene una actitud de adoración. Así que no nos fijemos en lo visible, en el problema que está ahí, que no es pequeño, puede ser grande. Porque recuerde que el problema de cada uno lo mide conforme cada uno lo percibe, ¿verdad? Usted puede decir que alguien le diga, mire, tengo este problema, usted le puede decir, eso no es nada. Pero para la persona que lo está sufriendo, ese es el fin del mundo. Así que no debemos de ser insensibles en eso, como Dios no lo es. Así que, pero en medio de esas situaciones, Dios sí valora cada situación particular. Pero no nos fijemos en lo visible, en ese problema que estamos pasando, sino en lo invisible. ¿Y cuál es lo invisible? El poder de Dios. Porque los problemas pasan. De hecho, hay una frase popular que dice que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. ¿No es cierto? Esto pasa. Todo en esta vida es cíclico. El mismo libro de Eclesiastés dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Todo vuelve a suceder. Los problemas pasan también. Pero debe permanecer nuestra fe.
Por eso, 2 Corintios 4, 17 y 18 dice así: pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Dice. Así que entender que Dios no nos abandona, de que Él está presente en todas las circunstancias de nuestra vida, ese es un motivo de alegría y de alabanza a Dios. Saber que donde ande en momentos difíciles, que esté a punto de renunciar a mi fe, Dios está ahí para darme el aliento que yo necesito. Por eso David entendió esto. Y entonces concluyó el Salmo 13 con una alabanza, una declaración de fe, una decisión que él tomó aún en momentos de dificultades. Mira lo que él dice: pero yo confío en tu gran amor. Sí, es cierto que estoy sintiéndome abandonado, es cierto que me enojé, pero ¿sabe qué, Señor? Yo voy a decidir, yo decido en estos momentos confiar en tu amor. Mi corazón se alegra en tu salvación. Cantaré salmos al Señor porque ha sido bueno conmigo. Y es aquí donde podemos entonces entender por qué Santiago dice: alegrémonos en medio de las pruebas. Porque es en medio de las pruebas que podemos ver nosotros, si le permitimos a Dios, podemos ver el poder de Él actuando a nuestro favor. Y entonces cuando vemos a Dios actuando a nuestro favor, nuestra fe se fortalece. Y podemos seguir adelante sabiendo que nuestra vida puede ser victoriosa. Y aunque las circunstancias de David quizás no cambiaron, siguieron persiguiéndolo. Incluso hasta uno de sus hijos quiso matarlo. Las situaciones de David no fueron fáciles, pero su perspectiva, la forma en que él percibió ahora el mundo y las circunstancias, eso sí cambió. Así como nosotros también podemos cambiar nuestra percepción. Y en lugar de enfocarnos en los problemas y en las dificultades, enfoquémonos en el poder de Dios. Y esto quiere decir que el silencio de Dios no significa que Él nos ha abandonado. No significa de ninguna manera que Él está con sus ojos cerrados, sino que Él está aprovechando estas experiencias negativas para que no nos destruyan, sino que transformen nuestro corazón, para que nos fortalezca nuestra fe y tengamos un corazón humilde. Y recuerden lo que dice el Señor: dichosos los de corazón humilde, porque ellos verán a Dios. Cuando reconocemos nuestra necesidad de Dios, ahí podemos verlo a Él y su mano poderosa actuando a nuestro favor. Vamos a orar.